Bienvenidos al foro Claves para hacer un buen periodismo en medio de la pandemia. Tengo el agrado de presentar a la docente Tania Orbe, valga la redundancia, docente de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Y también, no sé si es que ya doy la presentación a nuestros moderadores del día de hoy. Sí, por favor, Carolina. Bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Darwin Franco, quien es periodista e investigador. Él es periodista e investigador radicado en Guadalajara, Jalisco, México. Es especialista en temas de violencia social y desaparición. Además, coordinador general del sitio de periodismo documental y de investigación Zona Docs, ganador en el 2014 y 2019 del Premio Jalisco de Periodismo. Actualmente también es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Por otra parte, también tenemos a Luisa Torrealba Mesa, periodista investigadora de Venezuela. Periodista, además locutora y consultora venezolana, magíster y licenciada en comunicación social por la Universidad Central de Venezuela, investigadora, docente del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO, de la UCB, becaria del programa Edward Morrow para periodistas en Estados Unidos en el 2014. Además es editora de la revista académica arbitrada del anuario ININCO, Investigaciones de la Comunicación, miembro del equipo de investigación internacional Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva. También forma parte de la coalición de organizaciones académicas, gremiales y no gubernamentales venezolanas para la Alianza de la Libertad de Expresión desde el 2010. Fue además miembro del equipo fundador de la organización no gubernamental del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y coordinadora general de esa organización hasta el año 2014. También contamos con Jesús Mesa, periodista de El Espectador en Colombia. Él es periodista con 5 años de experiencia en diferentes medios de comunicación en Colombia. Actualmente trabaja en el diario El Espectador como periodista internacional, profesional en comunicación social de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en periodismo y comunicación organizacional. Es estudiante de maestría en ciencia política de la Universidad de los Andes, becario del Centro Internacional para Periodistas y ganador de la beca Rosalind Carter en Periodismo en Salud Mental en el 2018. Contamos también con Alejandro Jorbat, periodista del diario La Nación en Argentina. Él es magíster en periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella, trabajó en radio y escribió para diarios y revistas de la Argentina. Fue miembro del equipo de periodistas que investigó los abusos sexuales en la Iglesia Argentina. Ese trabajo ganó el premio del Grupo de Diarios de América, de la GDA. Actualmente es periodista de la sección Sociedad del diario Nación en Buenos Aires. Contamos con Carlos Eduardo Huertas, quien es director de Conectas en Colombia. Es fundador y director de Conectas. Inició como Nieman Fellow en la Universidad de Harvard y contó con el respaldo de la Fundación Knight. Está al presente de la Iniciativa por el Periodismo de Investigación de las Américas del Centro Internacional de Periodistas. Fue editor además de investigaciones de la revista Semana en Colombia. Fue el gestor del Consejo de Redacción, organización colombiana que promueve el periodismo de investigación. Sus reportajes en equipo sobre corrupción, violaciones a los derechos humanos y medio ambiente le han significado premios como el Rey de España en el 2008, del IPIS, TILAC, a la mejor investigación periodística en América Latina en los años 2007 y 2009. Contamos con Ángela Meléndez también, quien es periodista sin cadenas en Ecuador. Ella es editora general de Revista Gestión y directora política de Consultora Multiplica, comunicadora para el desarrollo y periodista profesional, máster en periodismo de agencia por la Universidad Rey Juan Carlos de España y actual becaria de UNIR. Como experiencia,
Tiene vasta experiencia en medios locales e internacionales y como docente universitaria. Es además editora de libros y artículos académicos, colaboradora también de revista Diners y de Open Democracy, miembro del colectivo Periodistas Sin Cadenas. Muchas gracias, Carolina. Gracias a nuestros invitados de este foro que nos acompañan la tarde. Yo soy Tania Orbe, docente de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, quien va a moderar este segundo evento como parte del Congreso Internacional Periodismo en Debate, 10ª edición, Periodismo en tiempos de pandemia. Y este foro también coincide con los foros quincenales que organizamos como parte del proyecto Desinformación en tiempos de COVID-19, en el que participamos Universidad San Francisco de Quito, Universidad UTE, el portal Código Vidrio y el diario El Universo, quienes también están retransmitiendo este evento virtual. Agradecemos a todas las personas que se han conectado. Sabemos que hay colegas de varias provincias del país. El Congreso Periodismo en Debate cuenta con la coorganización de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y la Universidad UTE, además del apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar. Este es nuestro segundo evento del Congreso, nuestro segundo evento del día, y tenemos pues a colegas de toda nuestra región de América Latina para que nos cuenten precisamente cómo se adaptaron sus procesos de trabajo, sus procesos editoriales en un momento tan complejo para todo el planeta, para toda la humanidad, pero que también es una oportunidad para reinventar el trabajo periodístico y hacer más redes de colaboración. ¿Okay? Como les decía, en esta ocasión nos alegra especialmente que este foro sea parte del 10º Congreso Periodismo en Debate. Es el evento periodístico más grande del país, organizado por Universidad San Francisco de Quito, Universidad UTE, Federación Nacional de Periodistas y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. En este congreso que empieza hoy y se extiende hasta el sábado 14 con talleres, tendremos una semana de charlas, conferencias, foros y talleres con invitados nacionales e internacionales, con quienes discutiremos los múltiples retos de hacer periodismo en medio de una pandemia. Ese es precisamente el tema de nuestra 13ª edición del foro Desinformación COVID-19. ¿Cuáles son los cambios de nuestra profesión en medio de la pandemia? ¿Cómo nos hemos adaptado? ¿Qué hemos hecho? Y parte de eso es encontrarnos aquí en esta plataforma virtual, reunirnos con personas que están en otros lugares remotos del país, con colegas que están en diferentes países también. No fue necesario que viajen horas en avión o en bus para encontrarse con nosotros. Esas son las ventajas de estas plataformas digitales. En esas ventajas y en medio de tantas limitaciones, pues vamos a aprovecharlas para poder seguir adaptándonos. Nos acompañan, reitero, nuestros invitados: Darwin Franco de México, Luisa Torrealba de Venezuela, Jesús Mesa de Colombia, El Espectador de Colombia, Alejandro Horvat de La Nación en Argentina, Carlos Eduardo Huertas de Conectas desde Colombia, y Ángela Meléndez, que es, y voy a reiterar que ella representa al colectivo Periodistas Sin Cadenas desde Ecuador y además dirige la revista Gestión. Bien, hemos dividido este diálogo en 3 bloques. ¿Sí? El primer bloque, el periodismo tras 8 meses de pandemia en América Latina. Ya son 8 meses, ya mismo será un año. El segundo bloque, investigación y reportería desde la virtualidad. ¿Cómo lo hemos logrado? Y el tercer bloque, los aprendizajes prácticos de estos tiempos para el periodismo. Pedimos a nuestros invitados que sean muy concretos en sus respuestas. Este es un diálogo con un máximo de 2 a 3 minutos con sus intervenciones para poder cubrir todas estos 3 bloques. Además, daremos espacio a las inquietudes del público en nuestro chat de Zoom, que pueden ir escribiendo allí, y aquellos que se han conectado al Facebook Live de la USFQ o se han sumado a las retransmisiones de nuestros socios Código Vidrio, El Universo y Universidad UTE. Okay, empezamos con nuestro primer bloque. Periodismo durante la pandemia.
Es lo que nos hemos pasado hablando en los últimos 8 meses, desde febrero, 29 de febrero, que se identificó el primer caso en Ecuador. Nuestros invitados tienen áreas de trabajo diversas dentro del periodismo y la comunicación, pero de una forma u otra la pandemia ha estado presente en las salas de redacción y ha modificado las agendas informativas de muchos medios. Después de alrededor de 8 meses de pandemia, ¿han logrado ustedes encontrar un balance entre cubrir un tema de interés tan grande como el COVID, pero también dar espacio a otros contenidos que quizás siguen siendo relevantes fuera de la pandemia? ¿O de alguna manera sienten que los temas en los que trabajaban ahora solo funcionan si están relacionados al COVID-19? Podríamos empezar con Luisa, de Venezuela. Cuéntanos, Luisa, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ha cambiado tu trabajo? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero empezar citando una frase del maestro de ética periodística Javier Darío Restrepo, de Colombia, que decía que la ética es un no a la resignación. Y yo creo que en definitiva los periodistas no nos hemos resignado ante las dificultades y las limitaciones que existen en este contexto de COVID. Venezuela, el periodismo ha estado permeado, además de la crisis epidemiológica, por la crisis política y económica que vive el país. En Venezuela tenemos una situación de cortes eléctricos diarios. La Asamblea Nacional hace una encuesta donde ha reportado el 94% de los participantes padecen cortes eléctricos diarios. Han cerrado 100 medios de comunicación impresos en los últimos años. El Internet se ubica como el más lento del continente y esto ha limitado muchísimo la posibilidad de cobertura. En los 3 primeros meses hubo 12 periodistas detenidos. Pero ¿qué ha ocurrido? Se han establecido alianzas entre medios de comunicación de provincia y medios de comunicación nacionales, donde no solo han hecho cobertura en equipo de temas de interés, de temas de derechos humanos, de temas de servicios públicos que han afectado muchísimo al país, de temas como el acceso al agua potable, que más del 74% de los venezolanos tienen dificultades de acceso al agua potable diariamente y esto obviamente afecta la prevención, las medidas de prevención contra el COVID-19, pero ante esto pues se han establecido estas alianzas que también hacer campañas en conjunto para sensibilizar a los ciudadanos para prevenir el COVID-19. Y creo que esto ha sido fundamental. El trabajo en equipo, el rescate de esas fuentes que los periodistas han cultivado en su trabajo diario ha sido muy importante y el mirar hacia la academia, hacia los expertos, hacia los médicos profesionales que nos pueden dar una visión más científica de lo que está ocurriendo en relación con el tema. Creo que estos han sido aspectos vitales para hacer la cobertura en medio de esta situación de crisis. Gracias, Luisa. Sí, precisamente creo que tenemos que dar mucho más énfasis al trabajo en red, al trabajo colectivo. Bueno, escuchemos cómo se vive la situación en México, además que limitan con Estados Unidos y obviamente era mucho interés saber cómo terminaban las elecciones. Darwin, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todas, a todos. Yo concuerdo con lo que dice Luisa. Yo creo que algo que ocurrió es eh, que nosotros como periodistas tuvimos que volver, digamos, a ese sentido básico del servicio público que tiene nuestra profesión. Y eso implicó que, en primer lugar, tuviéramos que entender nosotros, ¿no? Así pasó en nuestra redacción, qué implicaba la pandemia, ¿no? Es decir, ya hoy escuchamos desde diciembre que en China estaba, pero poco entendíamos quizás de las repercusiones que podría tener. Yo creo que principalmente una de las cosas que se tuvo que hacer es como comprender, ¿no? Parte fundamental, digamos, del periodismo también es cómo nos hacemos de conocimiento para pues traducirlos y que las personas pudieran entender términos científicos, ¿no? Muy vinculados a esta epidemia, ¿no? Es decir, que pudiéramos explicarles de manera muy concreta cómo se contagiaba, cómo el coronavirus generaba el COVID y a su vez cómo se podía contagiar, cómo se medía, si los gobiernos estaban haciendo una buena estrategia de, no sé, de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, ¿no? Si lo que estábamos haciendo en México, digamos, funcionaba mejor que lo que en otros países o viceversa. Yo creo que parte fundamental de poder hacerlo, y creo que hace rato mencionabas algo que era muy importante, es cómo nuestra agenda, digamos, de carácter periodístico, de repente de la mañana cambió de manera brutal, sobre todo porque ya no podíamos inicialmente hacer el periodismo como estábamos acostumbrados a hacerlo, y también porque no entendíamos cuáles podrían ser las repercusiones que iba a tener la pandemia, ¿no? A lo mejor inicialmente todos pensábamos que iba a durar
poco tiempo, llevamos 8 meses, ¿no? Y al menos en mi país, en México, la cuestión no parece menguar, ¿no? Parece que todavía vamos a durar un buen tiempo así. Y sobre todo también implicó que empezáramos a tener, y con esto concluiría, como lecturas más de carácter como sociocultural o sociopolítico o socioeconómico, es decir, que empezáramos a ver en este periodismo de prospectiva cuáles iban a ser las repercusiones para muchas personas que no podían tener las condiciones para poder, digamos, llevar un confinamiento de tanto tiempo, ¿no? Justo porque en un país como el nuestro, el 45% de la población vive al día, ¿no? Es decir, solo es capaz de subsistir a partir de lo que es capaz de generar en un día de trabajo, ¿no? Entonces, esto generó como tensiones sociales y en el caso específico de México y del estado donde yo vivo, Jalisco, la pandemia también se ha utilizado con fines políticos, ¿no? A costa de la salud y la vida de las personas. Gracias, Darwin. Sí, precisamente en Ecuador nosotros empezamos en diciembre una campaña política para las elecciones de presidente y vicepresidente que serán en febrero del 2021. Y a propósito de eso, quisiera darle la palabra a Ángela Meléndez para que nos cuente cómo toda la cobertura de COVID, incluso la campaña política, pues tiene que estar relacionada con pandemia. ¿Cómo has hecho tú en tus coberturas y cómo ves la situación de nuestro país? Hola, buenas tardes a todos. En Ecuador ha pasado lo que ha pasado, bueno, en la mayoría de países, en todos, que esto nos tomó muy desprevenidos, incluso a la prensa, pero creo que el aporte que yo puedo dar esta tarde, sobre todo, es como Fundación Periodistas Sin Cadenas, que nos encargamos de hacer un estudio justo de lo que pasó con los periodistas en la provincia de Guayas. La provincia de Guayas fue la provincia más afectada por la pandemia en el pico de la misma entre marzo y abril. Y nos dimos a la tarea de investigar qué es justamente lo que sucedió con el oficio periodístico en este tiempo. Entonces, aparte de lo que han dicho los colegas de la forma de rever los temas y la agenda, la cobertura periodística durante el COVID estuvo atravesada sobre todo por una precarización del trabajo periodístico muy fuerte, muy profunda y que se sigue viviendo hasta ahora. Si antes existían condiciones críticas del trabajo periodístico, estas empeoraron durante la pandemia. Y ese es como un poco el aporte que yo quisiera poner en este debate, ¿no es cierto? Que no está solo el tema de las agendas y de cómo variaron las agendas, sino cómo el trabajo periodístico se vio afectado. Muchos colegas fueron desvinculados de esos medios de comunicación, varios se contagiaron, vieron morir a sus familias, vieron morir a seres queridos, a compañeros y además desempleados. Entonces, aparte de tener que hacer una cobertura eficiente, eficaz sobre los temas de pandemia e informar a la gente sobre lo que estaba ocurriendo, ellos o nosotros estábamos viviendo condiciones muy duras que hasta ahora no se logran subsanar. Entonces, este otro lado de la historia es de lo que nosotros estamos contando en un informe que vamos a presentar en los próximos días formalmente, pero que me parece importante ponerlo también, ¿no? Porque aparte de todo lo que se vive y toda la responsabilidad del periodista, tenemos estas precarizaciones que se traducen además en vacíos informativos, en dificultad de acceder a la información, en amenazas, etcétera. Entonces, esta forma de hacer periodismo ha sido más complicada aún por todo esto que les cuento, ¿no? Gracias, Ángela. Sí, efectivamente, nosotros vamos a tener un foro solo para tratar las condiciones laborales y cómo aumentó la precarización y los medios que quebraron, medios públicos, medios privados. Este foro está organizado, va a ser liderado por FENAPE el jueves 13 a las 5:30 de la tarde. Y también quería aprovechar para contarles que vamos a tener en nuestros espacios de talleres algo que nos ha faltado mucho en nuestra formación como periodistas, que es conocer conceptos específicos en relación a la salud y en este caso de un virus, cuándo es un brote, cuándo es epidemia, cuándo es pandemia. ¿Por qué los preprints no son totalmente confiables, por ejemplo? Y este es un taller que lo va a dar un epidemiólogo ecuatoriano que se llama Rodrigo Enríquez y va a ser el sábado de 9 a 11 de la mañana. Igual están cordialmente invitados. Con lo último que acaba de mencionar Ángela, pues que tiene que ver con las condiciones laborales, aumentar la precarización, también los periodistas tuvimos que enfrentar una ola de desinformación, que en el caso de Ecuador se agudizó cuando fue el paro nacional de octubre de 2019.
sí, que también se conoció en las noticias de todo el mundo. Yo quisiera abordar de esta manera a Jesús, quien nos puede contar desde Colombia cómo han abordado la ola de infodemia que ha llamado la Organización Mundial de la Salud con este término, sí, para describir la saturación de información sobre coronavirus. Bueno, Tania, y saludos a todos. Yo creo que en este proceso de la pandemia, como fue algo nuevo, todos empezamos a aprender de algo que desconocíamos y todos los días nos iba llegando información, todos los días íbamos recogiendo situaciones a las que no estábamos expuestos y enfrentarnos a ese mar de información que llegaba fue complejo. Y luego cuando esta información llega a la gente, empezamos a ver esas dinámicas en las que las cadenas de WhatsApp empiezan a funcionar con técnicas de desinformación, en que las cadenas empiezan a replicar informaciones falsas, informaciones que de alguna forma pues buscaban cambiar la percepción de la opinión pública. Digamos que desde los medios nosotros hemos entendido que enfrentar una mentira es muy complicado y una vez la mentira está en el aire es más difícil revertirla que buscar la forma de combatirla. Se hace mucho ejercicio de, bueno, esta noticia es falsa, esto es lo que realmente se dijo, pero de alguna forma es un problema que al día de hoy, pasados 8 meses, todavía nos enfrentamos diariamente con situaciones, con declaraciones de los políticos que tienen intereses también en estos temas, declaraciones de personas que también están buscando sus propias agendas. Entonces yo creo que este es un reto en el que todavía estamos todos los periodistas pues luchando frente al que ya era un problema, que eran las noticias falsas, y ahora pues sumado a este tema del coronavirus que de alguna forma pues lo agrava un poco más. Gracias, Jesús. Sí, el término que la OMS ha incubado para la ola de infoxicación es infodemia. En Argentina, Alejandro, quisiera que nos cuentes tú cómo han reaccionado los medios y qué han podido hacer para poder enfrentar esta infodemia. Bueno, cuando empezó la pandemia, a ver, acá en marzo en la Argentina, las estadísticas nos mostraban que había un pico de consumo de noticias, por lo menos en nuestro portal digital en La Nación. Es decir, había una gran avidez por parte de los lectores de consumir información chequeada, información escrita por periodistas profesionales para informarse sobre la pandemia. Yo creo que la pandemia, si tengo que ver el lado bueno para los medios de comunicación, es que yo creo que volvió a reavivar esa cuestión de los lectores de leer un medio porque quieren leer algo que les dé seguridad, contrariamente a lo que pasa con las redes sociales. Y yo creo que para nosotros, como periodistas, también fue un enorme desafío, porque acá en la Argentina tuvimos una cuarentena muy, muy larga, y de verdad que los medios de algún modo se transformaron casi en la única ventana de la gente hacia el exterior, ¿no? La única manera de ver lo que pasa, de informarse, porque la gente casi no podía salir a la calle, estaba prohibido. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que aprender, como dijeron ya los colegas, tuvimos que bucear bastante profundo. Muchas veces se dice que los periodistas tenemos un océano de conocimiento, pero que es un océano de 10 centímetros de profundidad. Bueno, en este caso tuvimos que ir más profundo, tuvimos que estudiar de verdad, y tuvimos que darle la información, como siempre, a los lectores, a través de fuentes chequeadas y de especialistas que podían apoyar todo lo que nosotros estábamos contando. Gracias, Alejandro. Y bueno, todo esto significó cambios en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. De repente la oficina está en nuestra casa, sí, estamos todos conectados desde diferentes lugares. Y con esto voy a tomar unas preguntas que ya escribieron aquí en el chat de 2 personas. Sonia Condori, por ejemplo, pregunta, ¿qué nuevos retos creen que se avecinan para el periodismo en este nuevo contexto? Y Eric Samson, que es el coordinador de la carrera de periodismo SFQ,
¿Cuáles han sido los pros y contras de la reportería Zoom, de la falta de reportería en el terreno? Quiero darle la palabra a Carlos Eduardo Huertas, sí, porque él ha trabajado en periodismo de investigación de largo aliento y en periodismo regional, en el que desde el nicho de trabajo, pues implica reuniones virtuales con los colaboradores de América Latina, de la región, pero con trabajos de largo aliento y también de alto impacto. Cuéntanos entonces, Carlos Eduardo, quizá esta es una ventaja o cómo se ha logrado hacer periodismo de investigación durante este tiempo de pandemia. Gracias, Tania, y gracias a todos los organizadores. Sí, en efecto, cuando llegó la pandemia, digamos, nosotros enfrentamos diferentes desafíos, al igual que todas las redacciones, pero con unas particularidades. Por un lado, en aspectos técnicos y de forma conectas, ya venía trabajando desde hace mucho tiempo en unas lógicas remotas y tuvimos la oportunidad de acompañar a colegas en diferentes redacciones para implementar mecanismos de trabajo remoto que hoy ya son habituales. Estoy compartiendo en el chat una nota que produjimos puro al inicio de la pandemia de cómo se estaban adaptando las redacciones en ese tipo de cambios. Una de las cosas que más nos preocupaba era el tema de la agenda, ¿sí? Nosotros no somos una plataforma que normalmente esté cubriendo breaking news, pero era imposible, digamos, ante una bomba atómica como esta global, abstraerse de la cotidianidad y del día a día, ¿no? Era la única noticia que estaba inundando la información y el consumo por parte de la audiencia, pues demandaba ese tipo de noticias. Entonces, desde el lado nuestro decíamos, bueno, ¿cómo podemos aportar para generar información diferente, para desde las características que tenemos como plataforma, que nos gusta hacer periodismo en profundidad, periodismo que destapa, que revela cosas que se quieren ocultar, y diseñamos una primera estrategia que se llamó Coronabuso, también la estoy compartiendo en el chat, que nos permitió poner la luz y recopilar lo que estaba sucediendo no solamente en América Latina, sino en diferentes partes del mundo, de lo que considerábamos eran excesos y abusos de los servidores públicos que en medio de las decisiones que estaban requiriendo grandes pensadores y grandes ejecutores, estaban teniendo abusos en contra de la ciudadanía, en contra de los recursos públicos. Y lo tercero que para nosotros nos pareció fundamental era cómo hacer para que la agenda informativa de COVID no nos absorbiera totalmente el tipo de trabajo que venimos haciendo de manera regular. Bueno, con Darwin, por ejemplo, y con el equipo de Zona Docs en paralelo, estábamos trabajando una historia muy impactante, muy exitosa informativamente sobre las casas de exterminio en la ciudad de Guadalajara. Estábamos trabajando en paralelo con el Consorcio de Periodistas de Investigación sobre los FinCEN Files. En paralelo con Transparencia de Venezuela estábamos trabajando sobre lo que estaba sucediendo con el dinero expoliado de los venezolanos y cómo se estaba lavando alrededor del mundo en un especial que luego se llamó Chavismo Inc. Y así veníamos trabajando en diferentes propuestas. Entonces, en el caso nuestro, fue generar nuevas circunstancias de cubrimiento de agenda sin descuidar la agenda en la que veníamos trabajando y ayudar con las técnicas y el conocimiento que teníamos de trabajo remoto a colegas y miembros de la comunidad de Conectas para que adaptaran sus trabajos a esa cotidianidad que, bueno, ha demostrado sus ventajas y sus desventajas, como por ejemplo encontrarnos hoy muchos, pero no podernos tomar un café al final de esta conversación. Gracias, Carlos Eduardo. Yo quisiera retomar ahora el diálogo con Luisa, porque Luisa comentó en su primera intervención que los medios de provincia se han aliado con otros medios más grandes debido a las limitaciones que hay en Venezuela, que obviamente son mucho más de las que nosotros conocemos desde fuera. Cuéntanos cómo lo han hecho, qué pasos siguieron, cómo están trabajando y qué fortalezas implica esa negociación, el trabajar en red. Y una de las cosas que ha ocurrido es que se han integrado para realizar trabajos que se publiquen de manera simultánea en varios medios de comunicación. Han tenido que sortear, entre otras cosas, temas
de conectividad de internet y electricidad, es muy común escuchar a un periodista venezolano decir, oye, no tengo luz, no tengo electricidad, y eso hace que se difiera la difusión, la publicación de información. Pero, digamos, ha habido mucho compromiso de parte de medios muy pequeños y de parte de los medios que son más sólidos, que en el caso venezolano hoy día son medios digitales, en apoyar, en contratar a periodistas que trabajan en pequeños medios para que trabajen de manera simultánea en estos medios y colaboren con estos medios grandes, y en enfocarse en visibilizar temas que afectan mucho a la provincia. Por ejemplo, en Venezuela uno de los temas más sensibles durante la pandemia ha sido la migración. Venezuela tiene en promedio más de 5 millones de ciudadanos que han salido huyendo de la crisis humanitaria, pero en el contexto de la pandemia, muchos venezolanos, sobre todo desde Colombia, han decidido retornar porque se quedaron sin fuentes de trabajo. Ellos vivían de lo que producían al día, como decía Darwin en el caso mexicano, y el gobierno de Nicolás Maduro los ha acusado a estos ciudadanos de ser unas bombas bacteriológicas, unas bombas epidemiológicas. Entonces ha sido una situación muy, muy compleja y ha movido la sensibilidad de no solo de periodistas de la región, sino de ciudadanos que han cooperado con medios de comunicación para documentar esta situación. Y creo que eso ha sido vital, ese binomio entre los ciudadanos y los periodistas, y también entre los periodistas de las principales ciudades y los periodistas regionales, para tratar de vencer. Y cierro con un ejemplo de una iniciativa que surgió por parte de periodistas, y esta iniciativa surgió en el contexto de protestas, pero se subían a los buses a leer con un recuadro que simulaba un televisor, a leer las noticias, porque había muchos ciudadanos que por problemas eléctricos o de conectividad no tenían acceso, y hoy día, en medio del contexto de la pandemia, esta iniciativa que se llama el Bus TV coloca papelógrafos en iglesias, en panaderías, en plazas públicas, en lugares donde puedan transitar muchas personas para que puedan informarse en el contexto de pandemia. Esa ha sido otra iniciativa importante que se ha dado en el interior del país. Gracias, Luisa. Eso es un poco curioso porque nosotros ya no estamos acostumbrados a leer en papel, y más bien lo que ha pasado en Ecuador, al menos, es que diarios nacionales grandes que imprimían dejaron de imprimir, quebraron, se declararon en quiebra, cerraron, han vuelto a abrir ediciones digitales, pero han despedido masivamente a su gente. Y bueno, la gente en Ecuador obviamente ya no lee en papel, y con mucho más miedo a contagiarse de COVID a través del papel, por más que haya ciertas declaraciones de que no puede haber transmisión desde el papel. Y en tu caso lo que nos cuentas, en cambio, Luisa, es que en Venezuela, debido a la falta de conectividad, pues el Bus TV o los papelógrafos funcionan en los lugares públicos para informar a la gente. Quiero dar paso a Darwin Franco para que nos cuente, porque en Venezuela vivimos situaciones extremas, pero en México también. Yo siempre que hablo con mis colegas mexicanos, tengo un poco de sarcasmo al recordar que siempre me dicen, bueno, en Ecuador no están tan mal porque allá no matan a los periodistas, pero ya tuvimos esa situación, ¿no? Y de allí nació Periodistas Sin Cadenas, que su representante está aquí, Ángela Meléndez, y están trabajando para unificar el trabajo periodístico también. Pero allá en México es una realidad común. Desaparece la gente, desaparece cada semana, cada día, ciudadanos de todo tipo, y también periodistas. Y tú, Darwin, has podido liderar procesos de investigación. Aquí nos compartiste un enlace de Zonadocs, y quiero que nos cuentes de eso, ¿no? ¿Cómo han podido hacer desde México el periodismo de investigación en estos tiempos de confinamiento? Sí, bueno, lo que mencionas es bien relevante. Bueno, de hecho, hace un par de horas, un compañero, Israel Velázquez Rangel, fue asesinado en una cobertura en un estado que se llama Guanajuato. Y sí, es una situación que venimos atravesando. Más de 138 colegas han sido asesinados y 26 más están en calidad de desaparecidos, ¿no? Con un porcentaje de efectividad en términos de la justicia del 1%, ¿no?
decir, el 99% de los crímenes permanecen impunes y la mayoría de ellos ni siquiera tiene el trabajo de los periodistas como una línea de investigación, ¿no? Es una circunstancia como muy complicada y a su vez es que la presencia del crimen organizado, el narcotráfico en general, no ha descansado durante la pandemia, ¿no? Durante estos meses de confinamiento hemos tenido las tasas más altas de homicidios dolosos y también en el caso de las desapariciones, ¿no? En este reportaje que estuvimos realizando bajo la supervisión y acompañamiento de Conectas, da cuenta, digamos, de cómo en una ciudad como Guadalajara, ¿no? Una de las ciudades más importantes del país, en realidad confinamiento no sirvió, digamos, para detener ninguno de los crímenes, ¿no? De hecho, este año, en el caso específico de Jalisco, va a terminar siendo el año con mayor número de desapariciones en el estado, ¿no? Poco más de 3,000 denuncias las que se han presentado por ahora, lo que implica que más o menos al día, hasta el último mes del mes pasado, se presentaban entre 10 y 15 denuncias por desaparición diarias, ¿no? Estoy hablando de quienes presentan una denuncia formalmente, cuando la cifra, digamos, negra de quienes no lo hacen por miedo, por no confianza en la autoridad, es muy grande. Eso ha implicado, en el caso de Jalisco, que las propias familias hayan roto el confinamiento y han tenido que salir nuevamente a las calles a protestar para señalar que si de por sí la autoridad no buscaba a sus desaparecidos, con la pandemia y con esta situación de no trabajar la mayor parte de los policías investigadores o ministerios públicos, menos cometieron, digamos, su proceso de búsqueda. Y también ocurrió en el caso específico de Jalisco, es que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, tomó como medida de que se podía, digamos, detener a las personas que salieran a las calles sin cubrebocas, y esto generó, en el caso de un municipio al interior del estado, la ejecución extrajudicial de Giovanni, un joven, bueno, un adulto joven que fue asesinado a manos de policías municipales que justo lo detuvieron por no traer un cubrebocas cuando no era una medida, digamos, que estuviera formalmente anclada en la ley. Y esto generó también una serie de manifestaciones el 4, 5 y 6 de junio, donde a los ojos de todos los periodistas que estamos cubriendo esa cobertura, el Estado desapareció de manera forzada a 89 jóvenes, ¿no? En una tarde, ¿no? Y después los dejó golpeados, torturados a las afueras de la ciudad, pero eso ocurrió a la luz, digamos, de una protesta donde muchos jóvenes salieron a protestar justo contra la detención arbitraria y ejecución extrajudicial de Giovanni, y ese día muchos jóvenes desaparecieron, ¿no? Y eso ocurrió en pleno confinamiento, y lo que hemos venido observando en el caso particular de Zona Docs, de cómo el tema de la pandemia ha venido a agudizar la crisis de derechos humanos y también ha agudizado estas cuestiones de precariedad social, tanto en el gremio, pero sobre todo en la sociedad, y ha sido muy complicado, ¿no? Nosotros en Zona Docs tuvimos también que romper el confinamiento porque las familias salieron a las calles y había que acompañar sus denuncias, y había que acompañar también que en el caso específico de Jalisco se experimenta una crisis forense donde las familias también tenían miedo de que estas inhumaciones masivas que se estaban haciendo a pacientes de COVID se fuera a llevar también a sus desaparecidos en un estado sin control, ¿no? Esta situación particular en México es muy complicada, donde el país, sumado a las más de 76,000 desapariciones que tiene, le podemos también sumar los poco más de 36,000 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, ¿no? Que agudiza aún así la crisis y que no mermó, no bajó nada en términos de la pandemia, ¿no? Es decir, es un año muy violento para nuestro país. Darwin, lamentamos mucho la situación de México, sí, cuando yo converso, como les decía, con colegas mexicanos, siempre está el terror presente, pero también está presente la valentía de hacer más periodismo y hacer de mejor calidad. Veo siempre eso en mis colegas mexicanos, y con esto quiero darle la palabra a Ángela, porque ella representa un colectivo que se formó a raíz del asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, que es uno de los mayores en Ecuador, y que nosotros no habíamos tenido estas historias antes, ¿no? Entonces, Ángela, yo quisiera que nos cuentes qué han podido hacer como colectivo desde Periodistas Sin Cadenas, además del estudio que nos contaste que tienen en mente, cómo ha servido tener esta red de periodistas para mejorar la calidad del periodismo en el país. Gracias, Tania. Sí, precisamente para nosotros, en un punto la pandemia nos cogió, obviamente a todos de forma inesperada, y pensamos que más bien el trabajo para el colectivo se iba a complicar, ¿no es cierto? Habíamos empezado, teníamos muchos proyectos en mente, nos habíamos apenas formado como fundación en febrero y en marzo empezó todo.
Pero este espacio de estar un poco más aislados o confinados nos sirvió para empezar a pensar otras alternativas de hacer periodismo. Y ahora lo que estamos haciendo, bueno, aparte de por lo que queríamos empezar, es por hacer un diagnóstico de la realidad del ejercicio periodístico en el país, que es algo que no se ha hecho a profundidad y que nos propusimos hacerlo. Empezamos por un estudio de la zona de frontera norte, cuyos resultados también compartiremos próximamente. Y ahora estamos haciendo estudios en varias provincias, ¿no? Estamos en Guayas, estamos haciendo en Carchi y tenemos otras provincias en las que estamos trabajando para hacer. ¿Por qué creemos que es importante el diagnóstico? Para saber precisamente en qué trabajar, ¿no es cierto? En qué hacer respecto a las amenazas periodísticas, a las amenazas que sufren nuestros colegas y que en las que se ven envueltos en el diario vivir, porque son completamente distintas en cada provincia y eso es lo que más nos ha llamado la atención. Por ejemplo, en la frontera norte es claro que existe un tema de violencia, ¿no? El tema de los grupos armados, que expone mucho a los periodistas y a la vida de los periodistas, como ocurrió con nuestros colegas de Diario El Comercio, a quienes de alguna forma fueron nuestro impulso para formar la fundación. Pero, por ejemplo, vas a Guayas y tienes otras realidades. Allí la violencia no es la característica principal. Ahora es un poco el tema de la precarización laboral, justamente por el golpe de la pandemia. Pero tienes en Carchi, igual que es una provincia que estás en la frontera, tienes también episodios de precarización laboral, pero tienes miles de realidades y eso es lo que más nos ha sorprendido en este camino que estamos empezando y en el que queremos formar redes de periodistas que puedan hacer investigación profunda y que se sientan acompañados, porque nos hemos dado cuenta que si algo es generalizado entre todos los colegas es que no se sienten respaldados y no sienten seguridad para ejercer su trabajo. Nosotros vivimos durante los últimos 10 años, unas condiciones muy complejas para ejercer el periodismo, que se vieron incluso empeoradas por temas ajenos, ¿no? Como ya hablamos de la violencia, hablamos de amenazas externas, económicas, etcétera. Pero ahora la situación no es que ha variado tanto, ahora tenemos otras amenazas, ahora vivimos con otros conflictos en el que está atravesado esto de la precarización laboral que nos ha llamado mucho la atención. Y lo que queremos es seguir construyendo, ¿no? Con estos resultados en la mano, que es un ejercicio que por primera vez se hace en el país y que estamos muy ansiosos de poder compartir también esta información. Lo que queremos es crear una red sólida de una forma que los periodistas puedan ejercer con seguridad su trabajo y que nunca más, ojalá, nunca más pueda ocurrir algo como lo que ocurrió con nuestros colegas del comercio. Y que veo que en México sigue siendo una realidad tan dura y tan repetitiva que nos duele un montón y nos asusta también mucho, pero queremos justo ser una red de apoyo para que los periodistas podamos ejercer nuestro trabajo. Hay ya organismos y con esto quisiera terminar, porque hay una deuda muy grande desde los estados al respecto. En Ecuador hay un comité para la protección periodística que funciona solo de nombre, la verdad, porque no hemos tenido ningún resultado evidente al respecto y creemos que a la final la organización y la propia defensa de los periodistas tiene que venir de los propios periodistas y creo que ese es el aporte en el que estamos construyendo como Periodistas Sin Cadenas. Muchas gracias, Ángela. Y sí, el primer mensaje que ya no mencionamos es trabajar en red, sí, trabajar unidos, primero en redes locales, luego nacionales e internacionales. Por eso también están ustedes aquí y así conocemos el trabajo que cada uno de nosotros desarrolla y empezar a armar esos brazos para conectarnos. Y el segundo mensaje también es seguir siendo valientes, ¿no? El periodismo es un servicio público, no somos funcionarios públicos, eso que quede claro, pero tenemos una misión y ante cualquier adversidad, como lo están haciendo Darwin y muchos colegas mexicanos, como lo hacen también muchos colegas en otros países y en Ecuador, ante la adversidad hay que seguir investigando y dar periodismo de mayor calidad, ¿sí? Si hay problemas, hacer más periodismo, responder con más periodismo. Nosotros en Ecuador también tuvimos denuncias serias de corrupción que fueron sacadas a la luz gracias al periodismo de investigación y las compras de
de las fundas para cadáveres, las mascarillas, los sobreprecios en los hospitales en los meses más duros, entre abril y junio, ha sido una vergüenza, ¿sí? Para el país, porque están involucrados los políticos que nos lideran. Y muy pronto pues estaremos en elecciones otra vez para febrero próximo. Recuerden que pueden escribir sus preguntas al chat y con esto voy a pasar ahora con Jesús y Alejandro, que tenemos una pregunta de Miguel Ocaña. Y justo como yo les decía, en Ecuador ya la gente no lee papel. Cada vez leemos más en redes, en medios digitales, y los medios digitales incluso se han consolidado en contenido con la pandemia, porque la gente los busca más, ¿sí? Aquí Miguel pregunta, Miguel Ocaña, ¿qué análisis pueden realizar sobre el protagonismo de los medios digitales y convencionales? Y menciona lo que les acabo de decir, ¿no? En Ecuador, con la pandemia del COVID, se fortalecieron los medios digitales y se debilitaron los medios convencionales ante su falta de credibilidad y desconfianza de la población. Él piensa así, fenómeno que se evidenció en la crisis, desde la crisis social de octubre del 2019, cuando tuvimos unas protestas a nivel nacional. Jesús, tú que trabajas en un diario que en principio es tradicional y un poco ha migrado, se ha convertido al Internet en esta transformación, ¿cómo ves ese cambio de medios convencionales a medios digitales en tu país? ¿Cómo se han adaptado? Bueno, como decía Alejandro en la respuesta anterior, yo creo que en el comienzo de la pandemia vimos todos los medios tradicionales un incremento en el número de visitas en nuestras páginas con cifras que no teníamos ni siquiera en momentos como elecciones presidenciales o momentos mediáticos muy importantes como puede ser el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, cifras que de verdad nos sorprendían a todos y que de alguna forma obligaron a toda la redacción a empezar a pensar contenidos y ofrecerle a la gente lo que la gente necesitaba. Hubo un momento en El Espectador en el que se decidió, por ejemplo, acabar por un tiempo las secciones y definir que de pronto un periodista de la sección de investigación pasara a trabajar un par de semanas con la sección de salud porque necesitaban manos. Y este tipo de convergencias entre secciones pues generó contenidos muy buenos y que de alguna forma pues sirvieron para hacer un cubrimiento mucho más profundo sobre el tema del COVID. Digamos que en el tema del plano digital y sobre los medios digitales, en ese caso, al yo trabajar en un periódico más bien tradicional, no tengo la respuesta si sí se fortalecieron o no, pero en cuanto al periódico El Espectador como tal, sí puedo decir que la pandemia de alguna forma nos trajo un montón de gente que quizás hacía mucho tiempo no estaba consultando El Espectador, que volvió a creer en los contenidos que se estaban haciendo dentro de la redacción. Hubo ciertos periodistas que ganaron protagonismo por la forma en la que estaban haciendo sus cubrimientos, haciéndolos muy bien. Se convirtieron incluso en voces autorizadas en las que llamaron en algunos programas de opinión para dar sus posiciones, para explicar este tema que al comienzo de la pandemia era tan complejo. Entonces, en cuanto a la pandemia, yo creo que a nivel digital, digamos, en esta transformación que todos los medios estamos viendo, fue un buen simulacro de cómo vamos a comportarnos a futuro en este tema, pues, de la convergencia digital y las noticias. Gracias, Jesús. Sí, probablemente ya sea una costumbre trabajar desde la casa, ¿no? El teletrabajo no es nuevo. Hay muchas instituciones, empresas que ya hacían teletrabajo y un ejemplo de ello es Conectas, ¿no? Que trabaja en red con varios medios de América Latina y varios periodistas de América Latina. Alejandro, bueno, tú también trabajas en un medio tradicional, La Nación, pero ¿cómo ha sido su proceso de adaptación a la era digital y más a la necesidad de contenidos en Internet disponibles todo el tiempo, en tiempo real? Aún no tienes activo tu micrófono, puedes activar el micrófono, sí. Ahora hablamos de micrófonos en Zoom. Perdón, disculpen. Bueno, les decía, La Nación fue pionera en la Argentina en lo que es el periodismo digital. Si no me equivoco, fue, si no el primero, uno de los primeros portales de noticias digitales que hay en Internet.
Y por supuesto, con esta llamada democratización, voy a retomar un poco la pregunta que le hiciste a Jesús, con esta llamada democratización de la información que hubo a partir de los medios que surgieron o de que uno puede publicar lo que se le ocurra en las redes sociales, yo creo que si bien es verdad que muchas veces se ha puesto en tela de juicio la credibilidad de los medios tradicionales, hay que rescatar que nosotros como periodistas, cuando firmamos en un medio, primero el lector puede rastrear cuál es la historia de ese medio, cuál es la línea editorial, puede rastrear quién es el periodista, cuál es su historia, cuáles son los temas que escribe o sobre los que escribió en el pasado. Y para nosotros, cada vez que firmamos una nota, ponemos de algún modo nuestra reputación en juego. En cambio, en las redes sociales, mentir es casi gratuito, porque ¿cuáles son las consecuencias que tiene un usuario por difundir noticias falsas? Prácticamente ninguna. Por eso, si bien, por supuesto que la gente tiene derecho a dudar de todo, a dudar de los medios tradicionales, de los periodistas profesionales, creo que hay que marcar bien cuál es la diferencia, ¿no?, entre informarse a través de redes sociales e informarse a través de medios tradicionales, en donde los periodistas que escriben firman la información que allí redactaron. También es importante porque no solamente nosotros escribimos lo que a nosotros nos parece, sino que nuestro trabajo es citar fuentes acreditadas, con años de experiencia. Por ejemplo, durante la pandemia, cada nota o la gran mayoría de las notas que nosotros escribíamos estaban respaldadas, los que hablaban eran infectólogos, presidentes de sociedades de infectología, etcétera, etcétera. Es decir, es incomparable la confianza que le debería dar a un lector leer una nota de un diario tradicional, escrita por periodistas profesionales, a lo que puede consumir a través de las redes sociales. Gracias, Alejandro. Voy a retomar una pregunta de Luis Villasís, que está en nuestro público, y que es para Jesús. ¿Qué tan complicado ha sido hacer cobertura sobre los múltiples asesinatos en los departamentos del sur de Colombia de los últimos meses? Y me gustaría que añadas el asunto de la reportería vía telemática, o sea, las telecoberturas, o hay desplazamientos, ¿cómo lo han hecho? Bueno, Tania, y para Luis la pregunta, gracias. Yo retomo un poco lo que nos comentaba Darwin sobre la situación en México. En Colombia también se ha visto algo similar en los últimos meses y pues lo han documentado numerosos informes y organizaciones internacionales sobre cómo se acentuó la violencia en estos meses de pandemia en las zonas pues rojas del país. De alguna forma que hacer esta reportería en los primeros meses fue complejo por el mismo tema de la cuarentena. No había vuelos internos, por ejemplo. Los vuelos internos se reactivaron hacia hace un par de meses. Entonces, digamos que mucha de esta reportería y muchos de estos trabajos de campo se tuvo que hacer vía telefónica o con socios que se tienen, digamos, en las zonas donde ocurren pues estos hechos. El equipo, digamos, del espectador encargado de estos temas de paz, de estos temas de conflicto, durante los primeros meses tuvo que trabajar de alguna forma fuera de su terreno. Ellos son prácticamente los periodistas que más salen del periódico a hacer reportería, a hacer trabajo de campo, a hablar con las comunidades, y durante esos meses pues fue complejo. Ya digamos que en esta época se está retomando el tema de la reportería en campo, pero sin ninguna duda pues fue un tema muy complicado porque si en esos meses ellos estuvieron de alguna forma más vulnerables por el tema de la pandemia, al mismo tiempo tampoco los periodistas teníamos los medios para ir a hacer esas coberturas necesarias. Entonces digamos que fueron unos meses difíciles para ese tema. Gracias, Jesús. Aquí tenemos una siguiente pregunta de Gabriel Hernández y que nos podría comentar Carlos Eduardo, porque él ya trabajaba de manera telemática antes de la pandemia. ¿Crees que ciertas maneras de trabajar hoy en día se pueden mantener después de la pandemia en el ámbito periodístico? ¿Se han fortalecido estos trabajos telemáticos? Carlos.
Claro, yo creo que una de las cosas que valida la pandemia es una de las apuestas que Conectas ha tenido en América Latina desde hace cerca de una década, en la cual ha sido pionero y ha venido trabajando con liderazgo, y es la apuesta a la colaboración periodística. Yo creo que hoy todos tenemos claro que el asunto no se trata de tener más o menos megas, más o menos megapíxeles en nuestras cámaras, sino la posibilidad de construir redes efectivas de trabajo, de colaboración en la región. Un poco la situación que se ahorita compartía Darwin, situación dramática de Jalisco, la situación dramática de México, la situación que ha pasado Venezuela, que ha tenido que vivir durante ya casi 2 décadas, la situación que Ecuador ha tenido que sufrir. Tania misma comentaba ahorita cómo proyectos como Código Vidrio, como La Historia, han venido liderando esos destapes y revelaciones, trabajando de manera conjunta para poder revelar esas verdades que quieren ser ocultadas por el poder. Entonces, la seguridad, la solidaridad es el factor, digamos, clave que ha hecho que se rompan las barreras de los medios de comunicación, que los periodistas interesados en hacer buen periodismo encuentren conexiones y empiecen a compartir información para ampliar la capacidad de trabajo, para generar una mayor estrategia, para lograr mejores coberturas de los temas que están haciendo y también lograr estrategias efectivas para lograr un mayor impacto. En el chat estoy compartiendo la experiencia que tuvimos en Conectas con algunas de las historias que hicimos en colectivo, digamos como colectivo, donde participaron una treintena de personas, de colegas de una decena de países, en donde, digamos, diseccionamos como 6 claves fundamentales para este tipo de trabajos colectivos bajo la COVID, que son claves que no solamente funcionan para este tipo de trabajos, sino que son claves también que funcionan para la realización de trabajos colectivos. También voy a compartir ese resultado periodístico que fueron un especial, digamos, de cobertura regional sobre lo que estaba sucediendo en su momento con el tema de la muerte, que se volvió un tema que entró en la agenda del día a día, en las conversaciones familiares, situaciones tan dramáticas como la de Guayaquil, que impactaron a todo el continente. El tema de la educación, que de un momento a otro teníamos los chicos en las casas y los padres conviviendo en sus horarios de trabajo en un escenario pues nunca antes visto. El tema de la migración, como ahorita bien decía Luisa, gobiernos como la situación de Venezuela, que incluso llegó a calificar a sus propios ciudadanos como armas biológicas, el tema de las cárceles, que son estas poblaciones que usualmente no estamos viendo y que pues están hacinadas, están en unas condiciones extremas y donde se produjeron muchos fallecimientos y muchas situaciones demandantes de atención sin que la opinión pública lo conociera, y obviamente la corrupción donde cada uno de los países tuvo una cuota interesante y en particular los políticos ecuatorianos, digamos, tuvieron un aporte significativo de lo que pues fue esa vara alta de negocios alrededor de la salud, ¿no? Alrededor de eso. Entonces yo creo que ahí la colaboración periodística se valida, digamos, como una de las grandes enseñanzas para el periodismo, de los cambios que hay que hacer, que hay que tener para lograr hacer más y mejor periodismo. Y eso significa procesos internos que no solamente pasan por teletrabajo, no, sino pasa por la posibilidad de bañarnos de humildad, algo que a los periodistas tradicionales no les cae muy bien, reconocer esas dificultades y esa necesidad de que tenemos de poder complementar nuestra actividad con otros, poder sumar talentos diferentes, sumar miradas, generar conexiones, generar amistades y ayudar a elevar estándares en nuestro trabajo, incluso en lógicas sencillas como generar economías de escala en el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, ahí hay unas posibilidades muy interesantes en el trabajo colaborativo
es una de las apuestas metodológicas. Prácticamente el 100% del trabajo que hacemos desde Conectas tiene diferentes tipos de colaboración, y pues estamos súper abiertos en cualquier momento para compartir, trabajar en conjuntos, muy interesados en todo lo que sucede en América Latina. Entonces, bueno, aprovecho también porque veo que el tiempo se va acabando para agradecer por la participación y la invitación en este interesante encuentro. No te preocupes, Carlos, que sí vas a volver a hablar. Todos vamos a tener la oportunidad. Y justo ahora quiero pedirles que hagan un ejercicio de cuáles estrategias quieren compartir con nuestros colegas de Ecuador, nuestros estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, de la Universidad UTE, una especie como de top 5 de qué les ha funcionado. Les dejo que vayan pensando esto. Mientras tanto, tenemos una pregunta de María José Zavala. ¿Puede un medio digital ser más completo que el tradicional? Y también tenemos una pregunta de María Ortiz. ¿Es verdad que el periodista que no esté capacitado en medios tecnológicos, redes sociales y demás, no tendrá oportunidades laborales a futuro? Tenemos también en el chat algunos comentarios, como el que acaba de añadir Yadira Medina, Marcelo Gijón de Riobamba, que es del centro del país, y que en resumen, voy a tratar de no olvidar lo medular de lo que han puesto. Enfrentamos serias dificultades de precariedad, dificultades también para acceder a las fuentes, persecuciones, ¿sí? Censura, para poder mostrar temas de investigación que desnuden un conflicto o que expliquen algo, ¿sí? Creo que estamos en un momento en el que el periodismo, más allá de contar qué está pasando, porque para eso ya están las transmisiones en tiempo real de todo, en las redes, en internet, es el llamado a explicar el por qué pasa esto, ¿sí? Y hacia dónde vamos con esto, y llámenlo ahora COVID, elecciones, y cualquier tipo de hecho que pueda suceder. Entonces sí, ya estamos en las 18:32 y lo que vamos a hacer en este momento es a tener unas recomendaciones, ¿sí? Y quería empezar con Darwin, porque Darwin en México pues lidera Zona Docs, hace periodismo de investigación y cada día matan a periodistas y desaparece gente. ¿Qué tips nos das, ¿sí? A tus colegas de Ecuador, de América Latina, para seguir haciendo periodismo de investigación y cómo lo sostienes? ¿Sí? Porque también hay que pensar en el modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo lo estás sosteniendo? Adelante, Darwin. Esa última es, creo, la pregunta más complicada. Yo creo que una de las principales cosas es como ser muy perseverante y constantemente recordar por qué hacemos esto, ¿no? En una circunstancia tan adversa como en nuestro país, cualquiera podría soltar la libreta y mejor dedicarse a otra cosa, pero nosotros creemos que es importante que nos hagamos socialmente necesarios, ¿no? Y que creamos que somos socialmente necesarios, ¿no? En ese sentido, uno de los consejos es no olvidar que justamente cumplimos un servicio público, porque trabajamos con un bien público, que es la verdad, ¿no? Y eso implica, digamos, que en tiempos aciagos como estos, por ejemplo, la gente busca y recurre al periodismo tratando de encontrar una respuesta. De ahí que otro consejo es que tengamos en cuenta que no basta informar, sino que hay que hacer entender, ¿no? Hay que ayudar a que las personas comprendan. Y eso implica, como un segundo consejo, pensando en estos top 5, como diría el buen Kapuczynski, por una página escrita 100 leídas, ¿no? Y eso también implica reconocer y con total humildad en que teníamos muy poco conocimiento de que era una epidemia, de que no sabíamos que era una vigilancia epidemiológica, de que no sabíamos que era la cepa de un virus, ¿no? Y eso implicó que justamente reconociéramos que no sabemos muchas cosas, pero que nuestra obligación es saberlas, porque nuestra labor es traducirlas para explicarlas, ¿no? Y eso implica también el acercarnos con las personas que saben y quitarnos un poco como ese velo, ¿no? Donde los periodistas somos como, diríamos, en México, y perdón acá por el lenguaje, ¿no? Como los más chingones del mundo, ¿no? Como quien no tiene más informaciones que nosotros, y eso es falso. Y eso también implica, digamos, innovar en el sentido de poder sumar a las redacciones, por ejemplo, a personas que tienen conocimiento. Nosotros, en todo este tiempo, constantemente le pedimos de favor a un epidemiólogo que nos asesorara, ¿no? Y que nos dijera cuando no estábamos leyendo bien las cosas, cuando no estábamos entendiendo,
porque en realidad no teníamos el conocimiento científico como para poderlo explicar y traducir. Y lo otro que es muy importante, que ya mencionó aquí, que tiene que ver con crear redes de colaboración. Zona Docs, a su vez, forma parte, digamos, de una alianza de medios independientes que está vinculada a la red de periodistas de a pie. Y nosotros decidimos en ese transcurso crear un boletín justo que también descentralizara la información para no solo hablar, digamos, del COVID en términos de lo que ocurría en el centro del país, sino que habláramos de lo que está ocurriendo en Chiapas, en Veracruz, en Chihuahua, es decir, en estos estados donde están cada uno de estos medios, y sobre todo que tratáramos también de hacer una mirada que no perdiera el objetivo de nuestros propios medios, que son medios con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y que entonces tratáramos de hablar cómo justamente la epidemia agudizó esta crisis de derechos humanos y que no perdiéramos como esa agenda, porque era muy fácil que el COVID, como ocurrió en los primeros días, fuera tan abrumador que no supiéramos qué hacer con este bagaje de información, ¿no? Entonces yo recomendaría como ser muy persistentes y recordar, digamos, que ser periodista, digamos, son muchas cosas, pero lo que no es una circunstancia fácil, ¿no? No es fácil ser periodista, pero cuando uno tiene como la pasión para hacerlo, incluso logra como solventar lo que ocurre. Y lo otro que también hace rato mencionaba Ángela, que también tenemos que ejercer una mirada hacia adentro para también reconocer cuáles son las circunstancias, porque no todos los periodistas ejercemos el periodismo bajo las mismas condiciones, ¿no? Y no, incluso en términos de la pandemia en México han muerto 30 compañeros de COVID, pues muchos medios ni siquiera se preocuparon por tener las condiciones mínimas para lanzarlos a reportear, ¿no? Es decir, ni siquiera tuvieron el cuidado de darle un equipo mínimo. Y ya no hablemos de las condiciones de atención, porque en nuestro país, por lo menos el 65% de los periodistas no tiene acceso a los seguros públicos de salud, ¿no? Porque tenemos una situación como muy precaria, y en los medios independientes, digamos, también padecemos de esa circunstancia, y lo único que lo resuelve es como trabajando, ¿no? Aliándose con otros y todo el tiempo buscando aprender, ¿no? Por más que uno lleve años en esto, siempre se aprende. Y eso sería como parte de lo que yo digo. Gracias, Darwin. Sí, humildad para aprender. Voy a darle la palabra ahora a Luisa y a propósito de una pregunta que tenemos de Daniela González. Ella vive en San Cristóbal, en las Islas Galápagos, y ella pregunta, ¿qué hacer con la comunicación digital en áreas rurales en donde las personas tienen un acceso nulo a conectividad? Un poco, quiero que nos cuentes si tips al respecto, desarrolles un poco más, porque en Venezuela ya hay crisis de conectividad antes de pandemia, y con pandemia se agudizó un poco más. Adelante, Luisa. Sí, una de las cosas que ha ocurrido es que se han activado de manera muy viva el uso de mensajería, servicios de mensajería de texto. En Venezuela, les explicaba anteriormente, la conectividad que es muy deficiente. Sin embargo, las mejores alternativas para acceder a contenidos web es a través de la telefonía celular. Entonces, muchos medios de comunicación se han reinventado, han pensado en estrategias transmedia, en estrategias multipantalla, para tratar de llegar al mayor número de ciudadanos en medio de las restricciones. Y una de las modalidades ha sido a través de boletines y a través de podcasts o informativos que se envían a través de servicios de mensajería como Telegram y como WhatsApp. Y lo que ocurre es que en muchas zonas no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder, de tener buena conectividad, y muchas veces se agrupan personas para compartir estos contenidos. También ha ocurrido que las personas que tienen la oportunidad de suscribirse a servicios de televisión paga y que reciben información de canales muchas veces internacionales que se han convertido en una opción ante la censura que ha habido con los medios televisivos nacionales, convierten su casa como en un centro informativo y permiten que vecinos puedan acercarse y puedan informarse, puedan ver los noticieros y ver también contenidos de entretenimiento. Y pues hay otras estrategias como la que les contaba, la del Bus TV, y estrategias, hay la red de emisoras Fe y Alegría, que sé que está en varios países de América Latina, también ha reforzado su trabajo en las comunidades, haciendo llegar la información a través digamos, la radio creo que se ha reivindicado, en el caso venezolano, como una alternativa para informarse, y esta ha sido otra de las estrategias que se ha usado para
para poder llegar a la información. Y otra cosa importante, en un estudio que hicimos en el IMINCO, en la Universidad Central de Venezuela, encontramos que había líderes de la comunidad que se convertían en voceros o en replicadores de información. Bien porque ellos sí tuvieran conectividad a internet o porque tuvieran acceso a servicios de televisión por suscripción, estas personas reciben información y se convierten a su vez en quienes replican o quienes divulgan información, sobre todo en sectores rurales donde es más difícil la conectividad. Entonces el uso de estas herramientas de mensajería, la reactivación de la radio, estas herramientas como los papelógrafos que usa el Bus TV, que también otra de las modalidades que he usado es que en algunos balcones de algunas casas, un colaborador lee el noticiero que ellos le envían y las personas de la cuadra de su comunidad saben a qué hora se va a leer el noticiero y están atentas para escuchar. Entonces, hemos tenido que formas comunicacionales muy antiguas, pero ha sido la estrategia para tratar de llegar a los ciudadanos. Así ha sido al menos en el caso venezolano. Gracias, Luisa. Vamos a escuchar a Alejandro, ¿sí? En el caso de Argentina, cuéntanos estrategias, un top 5 breve. ¿Qué sugieres a los periodistas que nos están escuchando para adaptarse? Tips para adaptarse. Bueno, a ver. En primer lugar, como también lo dijo Darwin, primero empezar desde una posición humilde y asumir que de infectología la gran mayoría sabemos muy poco, estudiar, hacer cursos virtuales. Luego, contrario a lo que dice el eslogan de la pandemia, por lo menos acá en la Argentina, que es quédate en casa, para mí fue fundamental salir a la calle, ver lo que pasaba, hablar con los vecinos, recorrer los barrios. Creo que si los periodistas dejábamos de salir a la calle, íbamos a perder ese contacto con las primeras fuentes, ¿no? con las primeras líneas, cómo íbamos a saber lo que pasa con los médicos, lo que pasa con los hospitales, etcétera. Por eso yo creo que si bien era riesgoso salir, tal vez más que nunca salir fue fundamental para hacer periodismo. Y luego también algo que es muy difícil, pero que es importante hacerlo, sobre todo en momentos de crisis, es frenar un poco la pelota y tratar de salir de todo el apuro diario y tratar de pensar lo que nos está pasando con mayor frialdad, para poder pensar cómo esto nos afecta como personas, como sociedad, cómo nos va a afectar en el futuro, qué daños se están produciendo en este momento que tal vez no nos damos cuenta, porque la pandemia de repente tapó todo, pero siguieron pasando un montón de cosas en el país, como bien contaban los colegas, con los casos del crimen organizado, que por supuesto no se detuvo. Bueno, aquí también en la Argentina, el poder muchas veces usó, esto es a título personal, esta cuarentena para avanzar con proyectos que tal vez no estaban tan ligados con el interés popular, sino proyectos que los beneficiaban de una u otra manera, como remover jueces que los iban a juzgar en distintas causas judiciales. Y esos son un poco mis consejos. Estudiar, salir a la calle y no perder de vista el gran abanico de temas que siempre tenemos en agenda, que la pandemia no nos tape todo el bosque, sino que la pandemia es una parte del bosque, pero que hay mucho más atrás de eso. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar ahora con Jesús. Y yo quisiera que refuerces, Jesús, lo que mencionaste, que su audiencia se fidelizó. ¿Cómo lo lograron? ¿Y cómo ahora están conservando y aumentando esa audiencia que cree en el espectador?
Bueno, Tania, para dar un consejo, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro. Yo creo que esta pandemia nos enseñó a trabajar de alguna forma, a entender nuestro rol dentro de la sociedad, a sabernos, de alguna forma puede sonar extraño, ignorantes, porque de alguna forma esa misma ignorancia es la que nos va a permitir conocer, saber y informarle a la gente que de alguna forma nos va a consumir. Y precisamente creo que esa es la razón por la cual, digamos, en El Espectador a título personal tuvimos unos buenos meses en temas de cubrimiento periodístico, porque de alguna forma la responsabilidad del tema de que teníamos que informar de una manera responsable, de una manera en la que no generara alarmas. Por ejemplo, a Colombia la pandemia llega más o menos a finales de febrero y marzo, y yo estaba en la sección internacional y nos tocó cubrir el tema que comentaban en la provincia de Guayas, en Ecuador, que fue uno de los momentos pues primeros aquí en América Latina. Nos llegaban las noticias de Europa, la gente se preguntaba mucho de qué se trata esta pandemia, cuáles son los síntomas, qué hay que hacer, qué se está haciendo. Yo creo que esa responsabilidad en la forma de informar, en consultar a las personas adecuadas, consultar a las fuentes de autoridad, nunca sabernos expertos y siempre entender que nosotros solamente somos un canal de comunicación. Eso creo que fue la clave para haber tenido un buen cubrimiento periodístico. Gracias, Jesús. Voy a pasar ahora con Ángela Meléndez desde Ecuador. Y yo quisiera que nos cuentes, Ángela, además del trabajo del colectivo, cómo la era digital y con pandemia ha hecho que todos empecemos a hacer coberturas desde la casa, las entrevistas telemáticas, entrevistas virtuales, incluso visitas a lugares virtuales. ¿Esto puede sostenerse? ¿Qué tips, qué consejos nos das tú en este sentido? Bueno, yo creo que la pandemia fue una ruptura completa en muchos aspectos, entre esos aspectos el periodismo, ¿no? Entonces, esta ruptura que nos ha hecho crear nuevas formas de investigar, de educarnos, de comunicar, etcétera, hay que aprovechar lo que se debe aprovechar, ¿no es cierto? El tema positivo, justo leí algunas de las preguntas en el chat que hablaban del tema, qué es lo positivo de esto? Tal vez la inmediatez, la velocidad con la que se puede obtener algunos datos, algunas reacciones. También el tema de poder salvaguardar la integridad de los periodistas que no cuentan con un respaldo de una empresa periodística que esté detrás y que les provea de los suministros necesarios para mantener una bioseguridad que exige el momento, ¿no es cierto? Hay periodistas que tal vez trabajan por su cuenta o en medios pequeños que más bien han arriesgado su vida y han arriesgado su integridad por conseguir una nota porque viven al día. Entonces, estas herramientas de alguna forma ayudan a mantener el ejercicio periodístico, aunque no de la mejor manera. Como decían un colega, que esto de poder salir a la calle, obviamente sí hay que mantenerlo, ¿no? Pero es difícil cuando las condiciones no son las mejores. Sobre las recomendaciones, yo pensaba que en esta ruptura que nos ha sometido la pandemia, creo que lo principal que hemos visto además en Ecuador es la necesidad de asociarse. Existe una necesidad y una capacidad inmensa de que los periodistas nos podamos asociar y hacer un periodismo colaborativo muy fuerte. En la pandemia hemos visto que incluso los principales reportajes o las historias más profundas y también a veces las mejor contadas son de los medios digitales y de los medios que surgieron y que se están asociando y que están trabajando en nuevos modos de hacer periodismo. Y eso creo que es súper valioso y es muy necesario. Las empresas grandes de comunicación ahora, además de reestructurarse y de haber prescindido de muchos colegas, abren esta oportunidad a empezar una nueva conversación respecto a cómo hacer periodismo. Entonces, para mí lo primero es esto, ¿no? Buscar nuevas formas a través de la asociación, de agruparse, que va ligado a generar nuevas redes. ¿Por qué quiero insistir en esto? Creo que es importante que los periodistas empecemos a dejar el centralismo, a creer que tal vez el periodismo que se hace en las capitales, sobre todo, es el válido, es el más profundo, el mejor, no sé. Si nosotros regresamos a ver
no solo a la ruralidad, también a las ciudades pequeñas, donde hay un ejercicio periodístico súper fuerte, que tal vez está incluso, vive más amenazado, pero los periodistas de estas localidades son los que tienen una realidad en las manos por contar, que los periodistas que vivimos tal vez en las ciudades y en los centros más grandes podemos ayudar a fortalecer. Esto viene acompañado de limpiarnos los egos, o sea, el periodista tiene que empezar a limpiarse un poco los egos, porque el ego no nos lleva a ningún lado, y más bien empezar a entender que yo no soy un nombre, no soy una persona, sino que más bien es el servicio que puedo ofrecer. Y qué mejor si eso está respaldado en un trabajo colaborativo. Y creo que un consejo para mí, un tip final es buscar nuevas conversaciones, ¿no es cierto? A veces los medios grandes están hablando del mismo tema o sobre el mismo tema porque así lo demanda la coyuntura. Y si los demás, los medios que somos más pequeños o los periodistas que somos, estamos trabajando en redes asociativas, podemos empezar a hablar de otras cosas, a buscar nuevas conversaciones, eso también es un aporte súper, súper grande que puede hacer el periodismo. Y educarse, o sea, educarse, informarse, no dejar de hacerlo, ¿no? Eso creo que para mí son las cosas más importantes que podría sugerir. Muchas gracias, Ángela. Y ahora sí, ¿ves que volvemos contigo, Carlos Eduardo? Cuéntanos tus tips. No, yo compartiría dos cosas. Sumaría a lo que comentó Darwin de por qué hacemos periodismo. Diría que, y veo un grupo de jóvenes entusiastas, es no olvidar para quién hacemos periodismo. ¿Sí? Si permanentemente tenemos eso presente, eso ayuda a superar los conflictos que podemos tener en una empresa de comunicación, porque no trabajamos, o sea, no publicamos, no hacemos periodismo para ese medio de comunicación, no hacemos periodismo para el director del medio, no hacemos periodismo para el editor, no hacemos periodismo para nuestro ego, hacemos periodismo para que la sociedad pueda tener elementos, información veraz para que pueda tomar decisiones en el momento oportuno. Y eso creo que es un consejo que ayuda a aliviar, digamos, las tensiones que en el día a día se generan en el oficio. Y lo segundo, el cambio fundamental que hay que generar es un cambio de chip, pero no en la SIM card del celular, no en la memoria del computador, no en la conexión del módem, sino es un cambio de chip mental. ¿Sí? Si nosotros podemos tener todos los juguetes tecnológicos, pero si mentalmente no estamos pensando como un periodista en el nuevo milenio, seguramente vamos a seguir adornando informaciones con recursos del siglo pasado. Tenemos a mano una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de herramientas, como hace algunos días escuché una intervención de Ignacio Escolar en la que él decía cómo la pandemia en algunos procesos es como si nos hubiera metido en un túnel del tiempo y hubiera acelerado muchos procesos y nos dejó 10 años adelante. Bueno, estamos 10 años adelante con la mirada a 10 años más hacia adelante o con los pies puestos 2 décadas atrás. Y esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Huertas de Conectas de Colombia. Voy a mencionar a todos nuestros invitados que nos acompañaron hoy en el Foro 2 del Congreso Internacional Periodismo en Debate 2020. Gracias también a Ángela Meléndez del colectivo Periodistas Sin Cadenas desde Ecuador, a Darwin Franco de Zona Docs de México, Jesús Mesa del diario El Espectador de Colombia, Alejandro Horvat del diario La Nación de Argentina y a Luisa Torrealba de la Universidad Nacional de Venezuela. Gracias, colegas, por compartir sus experiencias, sus historias y también su forma de adaptación, porque todos hemos seguido trabajando, no hemos parado, incluso estamos trabajando mucho más, porque tenemos una misión y nuestra misión pues está más allá de informar, explicar, entender y lograr que la gente, la sociedad entienda por lo que vivimos. Después de agradecer a nuestros invitados de hoy, les informamos que el siguiente foro
del proyecto Desinformación COVID-19 va a ser en 15 días, el lunes 23 de noviembre a las 17 y tratará sobre el impacto de la pandemia en las ciudades Quito y Guayaquil, porque probablemente nosotros ya estemos viviendo la segunda ola de contagios como ya está pasando en Europa. Como les dije al inicio, este foro es parte del Congreso, pero también del proyecto Desinformación COVID-19, en el cual trabajamos Universidad San Francisco de Quito, Universidad UTE, el portal Código Vidrio y el diario nacional El Universo. Quiero también reiterarles que como parte del Congreso Periodismo en Debate, mañana continuamos con otras charlas y de otras conferencias, y nuestros invitados para mañana son Daniel Mesa, director del medio científico N+1, quien va a abrir a las 8:30 con su charla sobre 10 cosas que aprendió como editor jefe y emprendedor en un medio de ciencia en América Latina, ahora que salud, ciencia y ambiente se convierten en los temas más importantes en los medios. A las 10 tendremos la conferencia de Janine Warner, cofundadora y directora ejecutiva de Sembra Media, sobre éxitos y fracasos, lecciones de los periodistas emprendedores innovadores. Y a las 17:30 cerramos la jornada del martes 10 de noviembre con la conferencia de Ángela Posada Swafford, periodista científica colombiana, sobre periodismo científico, sociedad en tiempos de COVID-19. Estas son las jornadas de mañana, martes. Recuerden que toda nuestra agenda está publicada en la página web. Ustedes pueden poner en Google, yo siempre digo, somos esclavos de Google, es el motor de búsqueda que usamos para todo, Periodismo en Debate 2020, y ya estará el link donde podrán ver todas las actividades de PERDebate. Antes de cerrar, también quiero reiterarles que tenemos varios talleres, espero que los tomen, se inscriban, los hacemos el día sábado precisamente para que puedan asistir las personas que trabajan y que de lunes a viernes no pueden destinar mucho más tiempo para estas actividades de formación. Y uno de esos talleres va a ser sobre cómo trabajar en proyectos en red de colaboración, que lo va a dar Carlos Eduardo Huertas, que está aquí presente como director de Conectas. Así que pueden apuntarse al taller de Carlos Eduardo, al que les mencioné de epidemiología para periodistas, y tenemos en total 7 talleres a los cuales se pueden inscribir. Con eso, reitero mi agradecimiento a todos los invitados, a los coorganizadores de PERDebate, Universidad UTE, a la Federación Nacional de Periodistas, y nos vemos mañana temprano a las 8:30. Feliz noche para todos. Adiós. Muchas gracias.